Chiquillos, buenas noches. Primero que todo, protección respiratoria. Ya. ¿Por qué uno hace referencia a lo que es protección respiratoria? Porque en la práctica, en minería, al igual que otra actividad económica, van a haber distintos elementos que van a estar disponibles en el ambiente laboral. Ahora, minería tiene características un poco más específicas a veces, porque vamos a tener distintos elementos. Vamos a tener, por ejemplo, polvos, gases, vapores, como lo que estuvimos viendo la clase anterior, en la forma en cómo se clasifica las sustancias peligrosas. Ahora, en la práctica, muchas de las sustancias a las que vamos a estar expuestos nosotros se van a producir quizás por procesos mecánicos, como procesos de fragmentación. O sea, si vamos a estar perforando, cargando, por ejemplo, roca con un cargador o un camión, entre otros elementos, vamos a tener ciertas actividades que van a generar polvo. ¿Ya? Ahora, como hemos visto, en la práctica, el polvo neumoconógeno que tenga cantidad de sílice, en lo que me establece sobre la normativa legal, es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué protección respiratoria de inmediato? Siendo que en circunstancias yo les he dicho a ustedes de que primero hay que privilegiar medidas de ingeniería. Y cuando uno habla de ingeniería y protección respiratoria, automáticamente nace un concepto que es ventilación. O sea, inyectar aire limpio y sacar aire con una porción de agente que pueda producirnos un daño a nuestra salud o un agente contaminante. Ahora, eso hay que entenderlo desde la perspectiva de que estas sustancias tienen tantas movilidades o tienen formas de ingresar al cuerpo eh, tan distintas que de una forma u otra hay que otorgarle protección al trabajador. ¿Ya? Ahora, en la práctica, chiquillos, existen distintos tipos de respiradores, distintos tipos de filtros. Hay filtros para un solo elemento o para una sustancia en un solo estado y filtros también para sustancias en varios estados. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Ahora, por tema de COVID, por tema de pandemia, hay una medida de control que es la que más se está utilizando ahora actualmente, que es esta que están acá. Una mascarilla desechable y un filtro o una mascarilla, una KN95, ¿ya? Básicamente hace referencia al material también y al tipo de filtro que ofrece. Ahora, esto, desde una perspectiva u otra, yo siempre he dicho, son para uso civil. Y de hecho, ¿cómo yo sé que son para uso civil? En las cajas dicen non-medical o no médico, ¿ya? Diferencia entre esto y los insumos médicos es el grado de filtrado y también que tiene ciertos elementos que dan mayor protección, como filtros antibacterianos. Por lo tanto, esto es netamente para un uso civil. Ahora, en la práctica, diferencia entre ellos, bueno, porcentaje de filtrado y también la duración. Esta dura un aproximado de 4 horas. Hay otras mascarillas que pueden durar, por ejemplo, 6 horas, ¿ya? Y eso se van a diferenciar por el color. Son de un tono más verdoso. Ahora, las KN95 tienen un rango de duración de 6 a 8 horas, ¿ya? Para que podamos también tomarlo en cuenta. En la práctica, estos son elementos descartables. Una vez que ya se utiliza, se descarta, se bota. ¿Por qué razón motivo? Muchas veces las personas piensan de que ya lo usamos 4 horas, le echamos alcohol o un desinfectante y lo volvemos a utilizar. Bueno, antes lo dejamos secar. Ya, eso, chiquillo, equivale a que no tengas nada puesto. Si tú le colocas alcohol o desinfectante y después le colocas agua, te vas a dar cuenta que el agua pasa en banda. ¿Ya? O sea, no hay peor elemento o peor cosa que utilizar algo para lo que no está bien diseñado. Ahora, independiente de si sea una mascarilla, una KN95 o, o por ejemplo, un respirador reutilizable, eh, hay varias cosas básicas que tomar en cuenta. Cosa uno es la higiene personal. O sea, me explico. En este caso, yo tengo una patilla corta, ¿ya? Pero lo ideal es no tener patilla, ¿ya? Uno. Dos, el maquillaje. Cero maquillaje, en el caso de las mujeres. Ahora, ¿por qué hago referencia a aquello y también la cara limpia? Porque si yo estoy utilizando con alguna vellosidad o con alguna cosa en mi cara, el respirador y estos tipos de elementos no van a tener un correcto sellado. Si eso lo llamo un tema más práctico, es como lo siguiente. Es como que tuviésemos, este va a ser la superficie,
¿ya? Y estos van a ser las vellosidades. Si ustedes se van dando cuenta, van quedando espacios entre ellos. Y eso va a hacer que alguna partícula pueda ingresar por el respirador. Y eso, chiquillos, es un tema. O sea, no hay peor elemento que el que se utilice de mala manera. Ya, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, siempre nace una pregunta con respecto a los respiradores, como lo que tenemos acá. Yo siempre hago la diferencia entre mascarilla y respiradores. Básicamente, ¿por qué? Porque esto es reutilizable. De hecho, esto se puede desarmar completamente y se puede lavar, ¿ya? Lo ideal es que cada turno uno lo desarme y lo limpie, ¿ya? Yo por lo menos una vez a la semana hacía su diario y una vez a la semana lo desarmaba completo y lo dejaba remojando en una solución de agua tibia con bicarbonato. ¿Para qué? Para poder quitarle algún mal olor, quizás, y poder desinfectarlo de mejor forma, ¿ya? Ahora, la diferencia puntual entre esto es que uno va a poder utilizar ciertos elementos, ciertos accesorios, que son los famosos filtros, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre los filtros, cuándo utilizar uno y cuándo no. Eso también hay que tener importante. Y lo otro tema, que no es menor, son los tamaños de los respiradores. Acá tenemos un talla S, de hecho ahí le pueden ver la talla. Acá tenemos un talla M. Y me preguntan muchas veces, ¿existe uno más grande? Sí, talla L. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el tema de la talla? Uno, porque también depende de tu contextura de cara y también depende de tu tabique nasal. Ahora, tabiques más grandes, más pronunciados o más grandes en sí, ¿qué va a implicar? Que uno tengo que utilizar una talla mayor, una talla más grande. ¿Para qué motivo? Para que tu cara se adecue de la mejor forma. O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí el que me acomoda mucho un talla M. Ahora, ¿por qué razón motivo? Porque pese a que mi cara es un poco ancha, mi cabeza es un poco grande, que es evidente, tengo un tabique nasal más pequeño. Ahora, en la práctica, el S y el M son los que utilizan mayoritariamente las mujeres. O sea, esta marca en específico, ya, que es la que están viendo ustedes acá, trabaja con tallas S. Hay otras marcas que también lo trabajan, sí. Ahora, ¿por qué hago mucha referencia a la talla S? Porque es una talla que las tiendas la traen, pero no traen en cantidades muy grandes a veces. Cuesta encontrar. O si no, uno va, la compra y se va a demorar 1 o 2 días en llegar, dependiendo de la tienda, ¿ya? Por eso uno hace referencia a aquello. Ahora, siempre importante, chiquillos, considerar el tema de los tamaños, ¿ya? Talla S, talla M. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias en cuanto a tamaño. Y el otro elemento importante que hace la diferencia entre respiradores, para poder también tomarlo en cuenta, es el material con que estos están hechos. O sea, esto es una silicona, es súper blando. Tú lo puedes tocar, se puede arrugar, etc. Y yo saco la mano y automáticamente vuelve a su forma, su posición normal o natural. En cambio, un respirador de estos de plástico, si se dan cuenta, no tiene la misma capacidad de deformación que el otro respirador. Y aparte, este va a tender siempre a ser más incómodo para el trabajador. O sea, en el fondo, le va a costar respirar un poco, le va a ser incómodo para él, para que también lo puedan considerar. Ahora, respirador de medio rostro, ya, que es el más utilizado mayoritariamente. Pero este se puede trabajar bajo ciertas características sí o bajo ciertas circunstancias sí. Ahora, lo que sí hay que entender que estos versus esto va a tener diferencias, sí. Y en este caso, el grado de seguridad o cuánto protege. Este tiene un grado mucho menor que el que está acá. Sin embargo, van a implicar algunos riesgos distintos. O sea, si yo, por ejemplo, utilizo un respirador, como este de acá, mi visión tiene este ángulo. O sea, prácticamente puedo ver hasta el rabillo del ojo. O sea, tengo una visión bastante amplia. Sin embargo, este de acá se puede utilizar en el caso mío, que yo tengo problemas de vista, soy corto de vista,
Lo puedo utilizar sin mayor problema, porque en este aspecto solo va a afectar esta zona. En cambio, la full face, que es la que tenemos acá, va a tener inconvenientes. Razón motivo, porque uno no puede ser utilizado por personas como yo, corta de vista. O la puedo utilizar, sí, pero con un lente de contacto, que era mi caso cuando trabajaba en Faena, que tenía un par de lentes de contacto para poder utilizar estos elementos. Ahora, muchos me pueden decir, pero profe, si esto viene con un dispositivo adentro, que usted le puede colocar los lentes. Sí existe eso, pero no es tan sencillo de encontrar y tiene un valor económico un poco elevado. Y el otro tema a considerar con esto es lo siguiente. Cuando yo hago ese ejercicio o coloco la mano en esta forma, automáticamente voy a tener la visión restringida. Solamente esto, que en el fondo lo que me da de visión esto que está acá. Ahora, cuando realmente nosotros vamos a utilizar una versus la otra, necesariamente cuando tengamos una sustancia muy tóxica o altamente tóxica, que en concentraciones muy altas puede producir un daño inmediato al trabajador. Ejemplo, alta concentración de ácido sulfúrico, por ejemplo, o anhídrido sulfuroso, ¿ya? Y también cuando tengamos estas características o estemos trabajando en la presencia de ácidos, para poder también tomarlo en cuenta. Y esto, por lo habitual, se trabaja en distintos aspectos, ¿ya? Pero cuando tenemos sustancias tóxicas en concentraciones importantes, esta es la que vamos a trabajar. Ahora, hasta este punto, chiquillos, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? Por favor. Ninguna, profe, por mi parte. No, ninguna, profe. Muchas gracias. ¿Esas mascarillas cuánta vida útil tienen? Por ejemplo, la que nos mostraba recién. ¿Cuál? ¿Esta de acá o la de que está acá? La que tenía menos visión. ¿Menos visión? ¿La Sí, full esa. face? Mira, ¿Sí? la full face en la práctica va a ser, acá ya vamos a entrar a un tema un poco delicado. Va a ser relativo, dependiendo del uso que tú le des y también las condiciones del medio. Ahora, esta es la full face más básica de esta marca y esta aproximadamente tiene que estar costando ahora en un rango entre 80.000 y 100.000 pesos. Y la full face que viene después, que va a ser de este material, tiene que estar costando sobre los 120.000 hacia arriba, más o menos. Ahora, en la práctica, para esto venden los repuestos. Por ejemplo, venden el visor plástico, venden, por ejemplo, las junturas para los filtros para que hagan un sellado más hermético. Ya venden las cintas, venden todo. Ahora, ¿qué me dice a mí la experiencia en sí de estos chiquillos? Que esto puede durar más o menos algo así de 2 a 4, 6 meses más o menos. ¿Ya? O sea, eso es lo que uno espera que puedan durar. O sea, si se dan cuenta, es que, a ver, también hay que ser un poco razonable. ¿Qué pasa si esto yo lo utilizo 5 días a la semana de 4 a 8 horas diarias? En el que uno se lo saca, lo coloca, después lo desarma, tiene que sacárselo un rato y ir a un lugar donde no haya contaminación. ¿Para qué? Para poder pasarle un pañito en la parte interna, para poder quitar el exceso de humedad, o también poder lavar esta sección o limpiar esta sección de acá, con el exceso de grasa que uno genera en la transpiración más el polvo. Entonces, la experiencia me dice esto, de 2 a 4 a 6 meses, más o menos como ese intervalo. Estos respiradores, los que, por ejemplo, el que tenemos acá, el talla, independiente de la talla, también va a tener una duración dependiendo del uso. Dentro de mi experiencia lo mismo, de 2 a 4 meses más o menos. Y en realidad dependiendo cuánto lo cuides. Porque piensa que esto es un elástico, y el elástico con el calor y con el sol se va a quemar. Estas gomitas de acá, donde cuando uno coloca el filtro, produce un sellado, también se va a gastar. ¿Ya? Entonces, más o menos responde a eso. Técnicamente, el uso y el cuidado que tú le des. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe. Muchas gracias. Nada. Ese es el tema, chiquillo. Ahora, lo que sí va a tener una duración máxima... antes que me olvide. Este respirador, si ustedes se dan cuenta, tiene un sistema distinto a los otros. O sea, los otros tenemos un sistema de canister, como el que tenemos acá, ya que permite una conexión de un filtro en ciertos ángulos y se conecta. En cambio, este no, es uno tubular. Este tipo de respiradores, ya, que en el fondo no es tan incómodo en realidad, pero un poco raro el gusto que tiene, se utiliza más en fundiciones y en plantas de ácido.
por el tipo de filtro que de hecho es el que tenemos acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la estructura es 100% metálica, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, este filtro, que es 100% plástico, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, este que tenemos acá, que es plástico, y este otro tipo de filtro, que es, o más bien conocido, por ejemplo, como los filtros lentejas, ¿ya? Que en el fondo estos son para un agente específico. Ahora, tipo de filtro van a haber dependiendo del tipo de sustancia. O sea, acá vamos a trabajar con 3 tipos o con 3 agentes específicos, que el blanco me va a definir para cierto tipo de contaminantes, el rosado o el magenta para un tipo de contaminante en sí, y el color amarillo para un tipo de contaminantes. Ahora, la pregunta que yo siempre hago o siempre me hacen, ¿cuánto dura un filtro? Chicos, ¿alguien me puede responder eso? Depende de la exposición, profe. ¿Ya? ¿Qué más depende? ¿De qué más? 30 días, profesor, según lo que dice ahí en el papelito. ¿El papelito? El ¿Ya? uso, el uso, El profe. uso. El uso, ¿no es cierto? Y las concentraciones a las que van a estar expuestos. Ya. Excelente respuesta, chiquillos. Muy buena respuesta. ¿Ya? De hecho, primera vez que me responden algo tan elocuente en esto. Ahora, todo lo que ustedes dijeron por separado tiene una lógica. Primero que todo, y antes que preocuparnos de concentraciones, volúmenes, tiempos, el fabricante, bueno, estos vienen embolsados herméticos, y cuando uno lo abre, te va a decir que una vez que esto, ya el envase fue abierto, tiene una duración de 30 días. ¿Ya? Independiente si lo usas o no lo uses. 30 días. Ahora, ¿eso qué hace muchas veces? Que hayan problemas porque te dicen, oye, pero ¿cómo te duran tan poco los filtros? Ya, primero que todo, el filtro va a tener una duración. Y esa duración, en primera instancia, va a depender de varios factores. Factor 1 es cuánto tú respiras, o tu volumen, o tu capacidad pulmonar. Me explico, entre más aire tú necesitas, inspiras, más volumen de aire va a pasar por estos filtros. Ya, bueno, estos son de 2 marcas distintas por si acaso. De hecho, los que le he mostrado en este momento son prácticamente todos los que hay a venta en el mercado. Creo que me faltan 2 o 3 marcas, pero no las he encontrado en realidad, no las he buscado. Pero me faltan 2 o 3 en específico. Ahora, 30 días una vez que está abierto. Y la duración va a empezar ya a durar de distintos factores. Ahora, vamos a partir al revés. ¿Cómo yo sé que debo cambiar un filtro? Hay un parámetro bien sencillo. Cuando tú estás trabajando y tienes que empezar a hacer fuerza para poder respirar. Se te obstruye la respiración. Cuesta que tú respires. Y eso que empieza a pasar, que la estructura del filtro ya está empezando a tener partículas, ciertos elementos, y ya se empieza como a sellar. ¿Ya? Bueno, el nombre más técnico, chiquillos, está colmatado, se está colmatando el filtro. ¿Ya? En este caso es como que de a poquito se empieza a llenar toda esta estructura y dificulta el paso del aire. Ese es el primer indicador. Segundo indicador, ¿cuál va a ser? Que en la práctica, si tú, por ejemplo, estás trabajando en una planta de ácido o una fundición y tienes puesto tu respirador, vas a tener una sensación en tu boca que es como algo oxidado, ¿ya? Si estás trabajando, por ejemplo, en un lugar donde hay polvo en suspensión, vas a sentir el gusto a polvo en la boca. O sea, que ya el filtro está tan colapsado de que tú respiras, queda una porción y hay una porción de polvo que va a entrar directamente al cuerpo. ¿Ya? Por eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuándo quizás puede pasar algo así y uno puede estar confundiéndose ese evento en sí? ¿Ya? Cuando muchas personas no están utilizando el respirador o lo dejan de usar, se lo dejan colgando y lo colocan de esta manera, de esta forma. ¿Y qué pasa? Lo van a tener que utilizar, lo desenrollan y se lo colocan. ¿Qué pasa con eso? Mientras uno no lo esté utilizando y tenemos en el ambiente de trabajo algún elemento, va a empezar a alojarse, a quedarse en toda la estructura. Por lo tanto, tú lo vas a utilizar, te lo vas a colocar
y va a entrar directamente a tu cuerpo. O sea, hay también temas de usos inadecuados, quizás, o un tema también de falta de limpieza. Pero eso es la realidad. Uno no debe, cuando no lo esté utilizando, no debe colocarlo así. Debe colocarlo en esta forma. Y lo otro Profesor, importante... ¿es por el tema de contaminación? ¿Qué cosa? ¿Eso es por el tema de contaminación? Es que mira, de una forma u otra vamos a llamarlo así, ¿ya? Pero contaminación a veces es un poco más, no es como un término que sea muy correcto, porque cuando uno está contaminando en sí, es que tú estás sobrepasando un valor de una norma, o un valor para a un tipo de agente. Entonces, yo siempre he dicho, ante la presencia de algún agente en el ambiente de trabajo, ante la presencia de polvo, gases o vapores, netamente por eso, es como lo más ceñido a la bibliografía. Ahora, el otro tema importante es que cuando estos filtros no se estén utilizando, se saquen y se guarden. O respirar completo se guarda. Tú, aunque no estés respirando, igual va a pasar fluidos por acá. Fluidos, uno hace referencia a líquidos y gases. Y el aire que uno respira es una mezcla de gases. Por lo tanto, aunque tú no estés aspirando, va a pasar igual por acá y va a empezar a funcionar lo que está acá adentro. Hay una pregunta que también siempre me hacen, que es ¿cómo es un filtro por dentro? Y en este caso tengo uno de estos, pero partido por mitad. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener una sección blanquita y una sección negra. Bueno, ahí tengo un scotch para que no salga el carbón activado, que es lo que tenemos acá. Ahora, la primera sección, la que está acá, que es del color magenta, y tenemos esta estructura de acá, es lo que filtra polvo. Y lo que es el gas va a ser filtrado por la sección de acá, por el carbón activado. Ahora, ¿por qué hago referencia a aquello? Porque el carbón, y hacer referencia al concepto de fluido, porque el carbón activado es lo que se utiliza para qué, por ejemplo, para remover ciertas partículas del agua o ciertos elementos minerales del agua. Básicamente metales pesados, es con lo que trabaja muy bien el carbón activado y también con ciertas sales o con algunos carbonatos. Pero metales pesados es lo que mejor trabaja el carbón activado para poder absorber, ¿ya? O sea, en este caso, como ustedes ven, hay dos estructuras. Y hay una estructura primaria, que es la que va a trabajar con el agente o con un polvo, y con lo que puede ser gases y vapores. Por lo tanto, todo lo que va a ser absorbido acá, lo que en el fondo nos puede causar un daño a nosotros, va a quedar retenido y acá va a empezar a ingresar una porción de aire limpia. No sé, chicos, si eso se entendió. Sí, profe. ¿Sí? No, por mí. Ya. Ahora, la duración, como es lo que estábamos hablando. Fabricante, 30 días, no tiene discusión. Ahora, van a haber factores que van a hacer que el filtro se colmate, se sature y cuesta más respirar y que tú tengas que forzar la respiración. Y en ese aspecto hay varias cosas que ustedes me dijeron y están muy bien dichas. Primero, la concentración. Entre más concentración hay en el ambiente de trabajo, más agente va a haber en el aire, por lo tanto, más agente que va a quedar retenido acá. El otro factor importante también va a ser el volumen respiratorio. O sea, yo mido 1,82. Yo tengo un volumen respiratorio que va a ser mucho mayor, por ejemplo, que el de una persona que mide 1,60 m, o 1,55 m, o 1,50 m. Mucho más. Por lo tanto, entre más volumen de aire tú requieres para respirar para que tu cuerpo pueda hacer todos los procesos, más aire va a pasar por acá, por lo tanto, más partículas contaminantes van a quedar retenidas acá. ¿Ya? Ahora, tenemos concentración y volumen de respiración. Ahora, ¿este volumen se puede ver alterado? Sí, se va a ver alterado. ¿En qué contexto? Cuando estamos realizando, por ejemplo, alguna actividad que requiera más aire aún todavía. ¿Ya? Para poder también tomarlo en contexto. Entonces, era concentración y respiración. Y también el tipo de agente y el tiempo de exposición. O sea, el tiempo y la concentración de una sustancia es el concepto que uno dice dosis. Y entre mayor dosis es que tú estás más tiempo expuesto y a mayor concentración. Entonces, tiempo de exposición, concentración
y volumen respiratorio van a ser los tres elementos o eventos que van a hacer o determinar cuánto es lo que va a durar esto, ¿ya? Para tomarlo en cuenta. Ahora, tengo este filtro, que es un filtro en este caso cuando tenemos concentraciones importantes de gases o de polvos. Hay una concentración importante en la mente de trabajo. Y tengo este, que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, tiene un color amarillo y un color rojo magenta. Y que son los mismos colores que lo que tenemos acá. Ahora, esto de acá, uno le llama, o vulgarmente le dice, los filtros rápidos. Y esto es cuando nosotros lo vamos a utilizar cuando estemos en presencia de, lo que me dice acá, por ejemplo, de vapores orgánicos o algunos elementos como anhidro sulfuroso, clorhídrico, o clórico, o fluorhídrico, o sulfídrico, que es lo que me dice ahí, en la etiqueta. Ahí te va a decir directamente cuándo, bajo qué tipo de sustancias tú utilizas este filtro. Y lo de acá es para polvos. Ahora, altas concentraciones, baja concentración o estamos trabajando al aire libre. Ahora, nosotros vimos cómo era este filtro partido por mitad. Y vamos a ver cómo es este filtro sin la carcasa protectora, que en el fondo es esto. Esto que tenemos acá. Todo el aire que contenga algún vapor o algún gas va a ser absorbido por esto, va a circular y va a ingresar al respirador una porción de aire limpia, ya que va a tener menos agente contaminante, para tomarlo de una forma u otra. Ahora, el que tenemos acá, en este caso, va a ser netamente o exclusivamente cuando tenemos presencia de polvos, ¿ya? O también quizás algún humo metálico, o un humo, por ejemplo, proveniente de la soldadura, ya que para esto se utiliza este filtro de acá, el que tenemos en mi mano. Ahora, otro elemento es qué tan bien puesto tengo mi respirador. O sea, vamos a llevarlo a un caso más cotidiano, que es, ojo, lo más probable, que es lo que ustedes vean todos los días. Que es cuando uno va por la calle y ve personas con una KN95 o una mascarilla desechable o descartable, ¿ya? Es cómo las van utilizando y también ciertas conductas de higiene básicas. Me explico. Me ha tocado ver muchos casos de personas o hombres que tienen barba bastante grande y se colocan la mascarilla y como que donde quepa. Si tú te das cuenta, la mascarilla está acá, pero tienes toda una barba completa. En el fondo es como que tú te colocas una servilleta en la boca, igual van a ingresar distintas sustancias. Ahora, el utilizar uno de estos elementos malos o un respirador de mala manera va a provocar una falsa sensación de seguridad. Y eso que va a implicar que de una forma u otra nosotros nos estemos exponiendo de mayor forma a un riesgo. Por lo tanto, es más fácil la probabilidad de que podamos enfermarnos, tomando eso en cuenta. ¿Quién tiene una pregunta? Catherine, dígame. Yo, profe, tengo una opinión. Dígame. Yo he visto mucho que la gente al usar mascarilla, al bajársela las toman de enfrente. Sí. Y eso está mal, ¿no? O sea, eso ojalá solamente fuera una sola mala actitud, pero son varias. Ya, mire. Primera cosa, cara limpia, manos limpias, ¿ya? Y si por ese motivo uno va a tomar una mascarilla, primero, si uno se la retira de los meñiques para poder retirarla. Y cuando uno se la coloca, ok, para colocarla y para poder sacarla con el dedo, ¿ya? Porque en el fondo uno hace esto con las manos para que uno se la coloque y se pueda acomodar de mejor forma a los oídos, ¿ya? Ahora, el tema de las manos, por eso que hacen mucha referencia al lavado constante de manos, ¿ya? O sea, yo soy corto de vista, ya se lo dije al principio de la clase. Y usted se percató un detalle, que yo siempre me ajusto los lentes de esta forma o de esta forma, ¿no es cierto? Sí. Y eso es un acto involuntario, un acto que tú lo haces como respirar, que tú lo haces ya de una forma automática. Ahora, en ese contexto, si uno no se lava las manos, ¿ya? Y tú haces este ejercicio que en el fondo, fíjense cómo va mi mano, mi palma a mi nariz, o este ejercicio, yo voy a estar respirando todo lo que pueda estar en mis manos.
por eso que lo que dijo su compañera recién está correcto, que la gente no debe tocar al medio de la mascarilla. Y es un tema. Ahora, hay varios temas de malas conductas o malas prácticas que digo yo. Ya, primero hay gente que se coloca mascarilla así nomás. Ya, y eso está incorrecto. Debe ser estirarla. ¿Ya? Automáticamente vamos a tener este evento. Lo mismo, para poder colocarme la mascarilla, siempre con la mano limpia. Apretamos el alambre. ¿Y para qué cosa? Para que quede lo más justa posible, lo más ceñida a la cara, ya que en el fondo es lo que uno está buscando. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se ve algún espacio, está lo más ajustada a mi cara posible, ¿ya? Y eso es lo correcto. Ahora, muchas personas que están haciendo, se están colocando una cinta acá, ¿para qué? Para que la humedad o el vaho no se te vaya a la sección de los lentes y no veas nada, de que ese es un problema que tenemos los que utilizamos lentes. Ahora, si la mascarilla está bien sujeta, en este caso con los elásticos, está como corresponde, tú puedes hacer muchos movimientos, muchas cosas, pero la mascarilla no se te va a correr. ¿Y por qué motivo? Porque la sección de acá ya tengo un ajuste como corresponde del alambre que tiene. Y eso hace que la mascarilla no se corra. Por lo tanto, cuando la mascarilla se está corriendo constantemente es porque esta quedó mal puesta. Ahora, me quiero retirar la mascarilla. Y, primero, antes que todo, toma la mascarilla y la cortamos en la sección del medio y lo elástico. La desechamos en un basurero y nos lavamos las manos con agua y jabón. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debiésemos hacer con la mascarilla. Ahora, ¿por qué el tema de cortarla? Porque no puede faltar alguna persona que por desconocimiento piensa, como esta la ve que está limpia, no ve que no tiene nada, lo más probable que haga qué cosa, que la va a querer utilizar. Y en este caso, uno la rompe para descartarla, que ya en el fondo el uso sea igual a 0. Ahora, ¿por qué el tema de la duración? Si ustedes se dan cuenta, en esta sección de acá va a estar la boca de uno. Y uno va a hacer este ejercicio. Empieza a botar, exhalar aire. Y el aire que tiene una porción de agua y temperatura, humedad y temperatura. Y eso va a empezar a que esto se empiece a calentar, a calentar, a calentar, y esto después se reblandezca el material. ¿Y qué va a pasar? Que el aire va a empezar a entrar en banda, directamente, como algún agente contaminante. Por eso esto tiene también duraciones. Ahora, máximo 4 horas, máximo 6, máximo 8, eso es un parámetro que está por bibliografía. Entonces, muchas veces quizás la duración también sea un poco menos. Pero eso uno también lo va identificando. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que estoy hablando? Todo súper claro, profe. ¿Clarito? Ya, muchas gracias. Ahora, ¿Profe? sí, dígame. Hay otros filtros que son los de papel, que generalmente igual se usan. Y, Ya, ¿de ese tipo, de qué tipo de mascarilla estamos hablando? de las de media cara, de esa misma. Sí, son unos redonditos, que en mi caso me tocó usarlo. Ya. Y quería decirle una cosa, que eso, al menos en mi parte, como cuando estaba en terreno, que yo trabajaba en una empresa de limpieza industrial, al tener mucho contacto con polución y polvo, esos tenían una duración muy, muy baja. Al estar más expuesto, básicamente en terreno, en este caso en Los Colorados, teníamos que cambiar el filtro a veces 2 veces por semana o una vez a la semana. Mira, yo cuando partí trabajando, partí de una empresa de perforaciones. Y nosotros hacíamos unas BCR y también habilitábamos los pozos, que en el fondo hacíamos las perforaciones para colocar redes de agua, aire, entre otras cosas. O sea, nosotros hacíamos toda la habilitación, ¿para qué? Para que la faena pudiese colocar los distintos elementos y los sistemas de ventilación también. Y a mí un día me pasó una talla con este tipo de filtros. Me tocó ir a hacer una inspección y era tanto el vapor, la temperatura y el polvo que había, que estos filtros me duraron 6 horas. Porque la sección completa de acá se hizo como un cemento. ¿Ya? Ahora, en lugares donde hay muchos vapores ácidos y mucho sol,
¿ya? Es muy normal y habitual que los respiradores como estos, como el que tengo acá, te dure un par de meses. Por eso yo le hablaba de 2, 4, 6 meses. Y los filtros, yo siempre he dicho, los filtros van a durar lo que duren. Ya hay casos extremos que duran muy poco, pero también por condiciones ambientales, etcétera. O sea, hay que tomar esa perspectiva. Pero lo que dices tú, tienes toda la razón. O sea, eso es una realidad. O sea, por ejemplo, el personal que utiliza esto y les toca labores de desinfección con soluciones de cloro, entre otras cosas, les dura súper poco. Y lo otro, que empiezan a producir como una reacción alérgica en la cara, en la sección específicamente en la parte de acá, una resequedad. Y lo otro que está pasando mucho ahora es que al estar mucho tiempo con mascarilla o respirador, empezó ahora como un tema de unas alergias o una reacción cutánea. Claro, y es básicamente por el tema de exceso de tiempo de aire caliente y humedad en la boca. Ahora, ¿para qué es importante eso? Que en el fondo el maquillaje no exista y la cara con la menor cantidad de vello posible. ¿Para qué? Para evitar que eso permanezca tanto tiempo. O sea, eso es una realidad. Recomendaciones que uno siempre da después que uno utiliza estos elementos: lavarse la cara con un jabón de pH neutro, esos que venden en la farmacia, por ejemplo. Hay unos que son de unos colores como miel, trigo, algo así, que vale 700 pesos, no son tan caros. Y una vez que uno tenga la cara limpia y se va a acostar o va a hacer las cosas de la casa o lo que uno estime conveniente, una crema humectante, netamente para evitar que también se siga resquebrajando tanto la cara o se siga dañando. Que eso es un tema también a considerar. Ahora, yo tengo mi respirador, pero de una forma u otra quiero saber si este está funcionando de manera adecuada. Si está haciendo el trabajo, está haciendo la pega. ¿Hay forma de saber aquello? Sí, hay forma. Ahora, primero que todo, va a depender de qué factor en específico, del tipo de filtro. O sea, este que está acá, para yo sé, una comprobación, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, taparlo con mi mano, para evitar que entre aire. En el fondo vamos a explicar por qué se tiene que hacer eso. El otro ejemplo es con los filtros rápidos. Esto, bueno, no sé si se ve mucho, pero esto se puede cerrar, se puede tapar así. Cuando yo tapo esto, es como que a esta zona de acá se tapa completamente, por lo tanto, no vas a poder respirar. Y los filtros lenteja, como el que tenemos acá tenemos la unión con el filtro, o sea, la unión con el respirador. ¿Y qué hacemos nosotros? Con el pulgar lo colocamos así, ¿ya? ¿Para qué? Para primero que todo ver si estamos haciendo un buen sellado, ¿ya? Ahora, uno va a trabajar con la sección de inhalación, ¿ya? Y después con la zona de exhalación. Es que son los dos parámetros que uno puede trabajar. ¿Para qué? Para ver bien el sellado, ¿ya? Cuando un respirador, independiente de si estamos bloqueando el ingreso de aire o salida de aire, está haciendo correcto, uno va a ver como que el respirador late como un corazón. Eso es lo correcto. Pero si uno escucha como un o algo como un silbido o como una salida de aire, esto está sellando de manera inadecuada, ¿ya? Ahora, nunca olvidar, un filtro mal colocado que no esté sellando bien va a hacer que nos expongamos a una situación de riesgo de mayor forma, de mayor manera. Netamente, eso tenemos que tener el cuidado de aquello. Ahora, hay una cosa que nadie me ha preguntado. Es qué sucede con las mediciones de oxígeno. Ya. Nosotros sabemos que oxígeno puro en el aire no hay, sino que tenemos una mezcla de gases y que el nitrógeno siempre va a estar en mayor proporción que el oxígeno. ¿Para qué? Para diluirlo. Si tuviésemos oxígeno puro, no estaríamos vivos. Y al respirar se nos produciría una quemadura en todo nuestro organismo. Bajo ese punto de vista, sí, de una forma tenemos que tener aire para poder respirar. Cuando uno mide gases, y esto está en una cantidad inferior al 18%, nosotros automáticamente debemos evacuar porque estos elementos no se pueden utilizar, ¿ya? Para tomarlo en consideración, chiquillos. O sea, estos, claro, nos ayudan, es una barrera, ¿para qué? Para que el trabajador lo utilice en la vía respiratoria superior y que todo lo que esté en el ambiente de trabajo queda en una sección y no ingresa al cuerpo de la persona, ¿ya? Pero eso es un tema también a considerar, para verlo de esa perspectiva.
Entonces vamos a empezar a hacer, chiquillos, las pruebas con esto. Ya. Vamos a partir por la más sencilla, que es bloqueando o tapando la válvula de exhalación, que en este caso es esta sección de acá, y yo lo hago con mi parte, esta parte de la mano. Ahora, por ejemplo, tenemos este otro respirador, que la válvula de exhalación está acá. Lo mismo. Lo tapamos así. Este respirador, cuando yo lo monto, me va a quedar la válvula de exhalación en esta zona. Por lo tanto, como yo la hago, la tapo de esta forma. ¿Ya? O la tapo con el dedo pulgar. Así, o el dedo pulgar. Y este otro respirador, con la parte de la mano, con la palma. ¿Ya? Y la full face, lo mismo. Me fijo dónde está la válvula de exhalación y la tapo con el dedo. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es como una de las primeras instancias. Uy, que tengo desordenado acá. Es como una de las primeras formas para poder, ¿cómo se llama?, ver si está sellando. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando esto está bien puesto. ¿Ya? Ya. Consulta. Cuando me lo coloqué por segunda vez, ¿se sintió algún silbido o algún flujo de aire? Yo no lo escuché, bro. No, profe. ¿No? ¿Y se dieron cuenta que esto estaba como latiendo como un corazón? Sí, la parte de arriba, creo. Sí. Sí, es que esto es más duro. Si tú te das cuenta, solamente la parte de acá es lo más blando. Distinto el caso, por ejemplo, con este. Pero, profe, cuando eso pasa es cuando ya está forzando mucho el tema de la respiración. Sí, es que pasa con eso, ¿ya? Pasa el tema del silbido, pero uno lo hace como un poco más exagerado en este contexto para que ustedes vean cómo funciona. ¿Ya? O sea, eso tú tienes que darte cuenta que no sale aire y el respirador como que queda como corto, ¿ya? Ahora, cuando uno se preocupa, cuando tú haces este mismo ejercicio y sale aire. O sea, esa salida de aire que te va a indicar que cuando tú estés respirando, el aire no va a entrar solamente por la sección de acá, del filtro, sino que va a entrar por cualquier cavidad. Por eso es importante, chicos, que de vez en cuando en el día esta zona acá completa también se limpie. No son motivos porque esto va a empezar a tomar la grasa de uno, de la piel, y lo que es la tierra. Y va a hacer que en el fondo no selle. La otra forma de poder ver cómo está sellando el respirador es colocando ambas manos en la sección de ingreso de aire. Ahí. Y ya. ¿Se dieron cuenta si sonó algo? Sí, ahora sí sonó. Sí, Muy sonó. poquito. ¿Ya? Sí. O sea, vamos a hacerlo como más correcto. Es que no me quiero sacar esto porque me corté el pelo y se me fue la mano con la tijera, así que. Y aparte, tengo frío. Así. Ya. Ahí funcionó mejor. O sea, en ese aspecto, el respirador se va a contraer, ¿ya? Y tú no vas a sentir ningún silbido por la sección de respiración de acá, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, si ustedes me preguntan cuál de los respiradores yo prefiero en cuanto a material, silicona. Netamente porque sí. Esto se dobla completamente. Y después vuelve a su normalidad. Profe, y otra cosa igual para evitar el filtrado en este caso de verle la talla al protector facial. Sí, pues, Es muy importante. Y eso es lo que no todo el mundo hace. A mí me ha tocado ver personas que no saben eso y utilizan el respirador así. Generalmente creen que es como es genérico el tamaño. No. Que creen que es estándar, pero la verdad es que bien... ¿Qué talla dice ahí? Tiene... Ese, ¿no es cierto? Sí, correcto. M. M. ¿Ya? O sea, eso es lo importante, chiquillos. Entender eso, que los respiradores, como decía recién su compañero, tienen que también ser por tallas.
O sea, un talla S, yo no lo voy a usar porque me va a quedar demasiado forzado en la cara, pero mi tabique nasal no es grande, es chiquitito, mi nariz tampoco es tan ancha, por lo tanto, no, un L en este tipo no me convendría, sí un M, por ejemplo, y es un tema chiquillo, o sea, el respirador adecuado. Chiquillos, hasta este punto, ¿ustedes tienen alguna duda o consulta de lo que hemos estado explicando? No, profe. ¿No? No, Ya, si se dieron cuenta, chiquillos, lo que hemos estado viendo no es muy complejo, ya es bastante simple. Yo sé que hay una unidad específica de medidas de control, pero que ya que viéramos esto ahora para poder entender bien por qué la importancia de utilizarlo. Ya sabes, chicos, en minería, independiente que podamos tener sistema de ventilación, utilicémoslos igual. Ya, utilicémoslos de igual forma, chiquillos. O sea, yo conozco personas con silicosis y es impresionante ver los cambios, ver cómo una persona grande, con la silicosis ya desarrollándose a un grado muy elevado, camina muy lento. O sea, uno se levanta en la cama así como nada, muchas veces. Pero una persona con silicosis, el levantarse o moverse en la cama, es prácticamente como correr una vuelta a la manzana. O sea, es muy complejo, chiquillo. Ahora, toda enfermedad pulmonar es compleja. No vamos a decir que no es así. Es así. Ya, o sea, es importante eso. Por lo tanto, según ustedes tienen alguna condición como asma bronquial, ya que en la práctica uno lo dice como una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y va a utilizar estos elementos, ya, nunca olvidar el uso de sus inhaladores respectivos, ya, y varios elementos en relación con aquello, chicos. O sea, en ese aspecto, cuidémonos, ya, no cuesta nada, ya, no veamos la prevención como que vamos a perder tiempo, al contrario, ganamos tiempo, ya. Ahora, lo otro importante, chiquillo, es el tema de la higiene de manos, higiene de cara, higiene de boca, ¿ya? ¿Para qué? Para que estos elementos puedan funcionar bien. O sea, si yo estoy con algún agente contaminante en mis manos y manipulo elementos de protección respiratoria, no voy a estar llegando a nada bueno. Chiquillos, vamos a hacer un poquito lo que es silicosis, ¿ya? Y para ya continuar la próxima semana con silicosis y con lo que es ruido. Esas 2 unidades, y ya estaríamos terminando lo que es la materia para la prueba. Chiquillos? La fecha de elaboración está publicada y el trabajo también ya está publicado, chiquillos. Por si acaso. Silicosis, chiquillos. En sí, cuando uno habla de silicosis, hay que entender primero qué es la sílice. Y la sílice, chiquillos, en la práctica es un mineral que se encuentra en la corteza terrestre y es componente principal de qué cosa? De lo que es la arena, piedra, minerales y algunos minerales metalíferos, ¿ya? Ahora, para que exista una silicosis en sí, debe existir una exposición laboral, la cual va a producir una enfermedad que es la silicosis, siempre y cuando se den ciertos parámetros o ciertos factores. Ahora, la exposición laboral, ¿en qué aspecto tiene que darse? En lo que es construcción, procesos de roca y arena, fabricación o fábrica de cerámicos, ladrillos, vidrios, laboratorios y minería. Ahora, ¿por qué minería y construcción están con negrita? Porque en la práctica son los 2 rubros donde el agente sílice está más presente. Ahora, pese a que la sílice es un agente, o uno de los agentes contaminante, ¿no? Que para mí no es tan correcto eso, más abundante, no es el que desarrolla más enfermedades profesionales en el caso chileno. Ya el que genera más enfermedades profesionales es el ruido, el que genera la famosa hipoacusia neurosensorial, o vulgarmente conocida como la sordera profesional, para tomarlo en cuenta de esa perspectiva. Ahora, la misma normativa chilena nos va a establecer que estos 4 tipos de sílice libre cristalizada, cuando uno habla de libre cristalizada, es que hay algún proceso que contenga estos 4 tipos de sílice, o una, al menos, y hay un proceso de fragmentación de rotura, y esto permite que esté en el ambiente laboral para poder respirar. Y ahí nosotros estamos hablando de que hay una exposición a sílice y tú puedas desarrollar una silicosis, pero tiene bajo ciertas características. Entonces tenemos 4 tipos de sílice, ¿ya? Y estas son las concentraciones. Ahora, las concentraciones en la práctica
no llega ni nos mide con un equipo, sino que tiene que hacerse un proceso de medición con un filtro. Ese filtro se coloca en esta sección de la cabeza con una bomba succionadora de aire, que en el fondo va a ser o equivaler al volumen respiratorio de la persona, y luego ese filtro se tiene que retirar y se envía a Estados Unidos para ver un tema de las diferencias de peso y poder estimar la concentración. Y así, pasado el tiempo, nos va a indicar que para la gente sílice, en esa área en específico, tenemos esta concentración. Ese valor que a ti te dan se tiene que comparar con la clasificación y la cantidad presente para decir si estamos o no en situación de riesgo. Pero es un criterio que uno lo define cuando ya tiene el tipo de sílice y la concentración. Y lo comparamos con aquello. Ahora, lo que acá aparece, en el fondo, esto está diseñado para una jornada de 45 horas semanas y bajo 1000 metros de altura. O sea, tengo sobre 1000 metros y sobre 45 horas semanas, automáticamente esto va a tener que cambiar y va a tener que disminuir. Ahora, cuando uno ve esto, que está para 45 horas semanas, ¿cómo lo entiende o cuál es la lógica de la ley con respecto a esto? Uno, ok, el día lo dividimos en 3 secciones. Tú trabajas una sección y descansas 2 secciones. Por lo tanto, esas 2 secciones que tú descansas, que no estás expuesta a riesgo, tu cuerpo va a empezar a poder paliar o sanar algún daño que pudiese producir la exposición a una sustancia. No solamente sílice, hay muchas sustancias en las cuales uno puede estar expuesto. Ahora, en el caso de ustedes, ácidos, bases, grasas y aceites. Y algunos combustibles y algunos aditivos en el caso de las labores de perforación y sondaje, para poder tomarlo en cuenta. En sí, la silicosis, chiquillo, es una enfermedad de los pulmones incapacitadora y con frecuencia mortal causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina. Y es evolutiva en cuanto a grado de compromiso del aparato respiratorio. ¿Qué es lo complejo? Que evoluciona o empieza a aumentar, pero si tú sacas a la persona de un lugar con sílice, la enfermedad no se devuelve. O en español, la persona no vuelve a tener sus pulmones una capacidad respiratoria normal, sino que no evoluciona, se estanca, nunca vuelve a un inicio. Y eso en el fondo, de a poco, va a hacer que la persona empiece a desarrollar ciertas patologías y la persona finalmente termine falleciendo. O sea, eso hay que entenderlo de esa perspectiva. Bueno, la misma ley entiende aquello y va a generar distintos elementos, distintos cuerpos o procedimientos, normas entre otros elementos. ¿Para qué? Para poder generar distintas herramientas de prevención de riesgo para las distintas empresas que tengan exposición a sílice. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ahora, en la práctica hay un documento específico que es para seleccionar y controlar lo que corresponde a protección respiratoria. Eso que dice ISP es el Instituto de Salud Pública, que en el fondo es el ente del Estado de Chile, que se va a encargar de poder definir ciertos parámetros en temas de seguridad. Ahora, hay ciertos elementos que nosotros tenemos que visualizar. ¿Para qué? Para ver bien si estamos expuestos o no a la agente sílice. En primera instancia, los productos y materias primas, la etiqueta de los productos, las fichas de seguridad, conocer geológicamente la composición de los materiales, que esto es algo más aplicable a ustedes, y identificar los procesos de operación y puestos de trabajo donde se genera polvo de sílice. O a lo mejor, o dicho de otra forma, es ver en qué lugar de mi trabajo tenemos esta exposición a lo que es polvo con sílice. Porque si nosotros identificamos eso, ok, en el puesto de trabajo o en el proceso A, B o C, vamos a tener exposición a esta gente. Por lo tanto, uno que tiene que empezar a ver cuáles son las personas expuestas y en función de aquello, aplicar distintas medidas de control. Ahora, la ley, hay algo que me dice de manera clara y tajante. Independiente de a qué concentración tú estés expuesto, pero estés expuesto a sílice libre cristalizada, va a pasar un fenómeno. Que automáticamente las personas van a tener que hacerse una radiografía semestral, o sea, 2 al año, para ver el grado o la evolución o su estado de los pulmones con respecto a lo que es la sílice. Si en el fondo está o no desarrollando la patología. Ahora, solo existe cuando las partículas de sílice están libres en el aire y también puede existir materiales que contengan sílice, pero si la operación o proceso que se realiza no produce una polvo con sílice, el riesgo es bastante bajo. O sea,
Uno, por ejemplo, puede tener un lugar donde hay mineral con sílice. Sin embargo, si esto está siendo humectado, por ejemplo, con agua, o uno coloca mallas, en la práctica este polvo va a quedar confinado, va a quedar contenido. No va a estar en el aire y no va a ser un ingreso fácil a tu vía o tu sistema respiratorio, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, lo importante es que cuando nosotros tengamos el agente sílice o cualquier tipo de agente interhigiénico, vamos a tener que hacer la evaluación. O en el fondo decir o ver bien cuánto es la cantidad que yo tengo en el ambiente de trabajo. ¿Para qué? Para ver de una forma u otra cuáles van a tener que ser las distintas medidas de control a aplicar en este caso, ¿ya? Para poder también evitar ciertos daños en las personas y aplicando distintas medidas de control. Ya que en este caso, por lo general, cuando yo estoy trabajando con el riesgo, voy a aplicar medidas preventivas. Ahora, si hay que corregir alguna situación o algo que esté anómalo, vamos a aplicar medidas correctivas, ya que en el fondo van a ser medidas de control, pero van a ser unas antes y unas después, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, una cosa es analizar el riesgo y la otra es darle un valor al riesgo. El análisis en primera instancia es identificar el peligro, ¿ya? Y ver bien qué tan grande va a ser este. Y el valor es, cuando yo analizo el riesgo, mido, me va a dar un número, y la valorización es darle un valor a aquel número. O sea, si va a ser un riesgo alto, medio o bajo, o estamos o no en presencia de riesgo. Por lo tanto, siempre cuando uno hace la evaluación, de una forma u otra, tengo que obtener un valor, y ese valor darle o compararlo con algún patrón. ¿Y con qué patrón yo lo puedo comparar? Con esto que está acá. O sea, si me da, por ejemplo, un valor de 0,12 para sílice cristalizada, estoy en un valor sobre la ley. Por lo tanto, ya tengo una exposición a sílice, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, lo que es gestión del riesgo, básicamente, es lo que es la evaluación y control del mismo riesgo, ¿ya? Y cuando tenemos un riesgo no tolerable, debemos tomar siguientes medidas de control, que en este caso va a ser trabajar o eliminar el riesgo, que en este caso va a ser muy poco probable. O sea, quizás tenemos que hacer perforaciones, por ejemplo, para hacer carguío y poder sacar marina a una frente y poder generar material. Ahora, ¿es lo más adecuado? Sí. Quizás podemos eliminarlo, no. Pero sí podemos aplicar distintas medidas de control para evitar que la concentración de agente en el aire sea la más baja posible, ¿ya? Y así evitemos algún inconveniente. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá y continuamos la próxima semana. Ya, chiquillos, por si acaso. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Pues, Chao, profe, chiquillos, que cuídese. estén bien. Igualmente. Chao, profe, que esté bien.